Buenos días, muchas gracias por estar aquí. A todos los diplomantes, coordinadores y ponentes e invitados. Soy Claudia Pureco, coordinadora del diplomado. Gracias por acompañarnos a la sesión inaugural del segundo Diplomado Internacional, Los Pueblos Originarios de Michoacán, Luchas y Resistencias de ayer y hoy, el noveno diplomado realizado hasta la fecha. Agradecemos mucho su asistencia y le paso la palabra a nuestra moderación del día de hoy, a nuestra moderadora, la maestra Daisy Azucena Magaña Mejía. Entonces vamos a iniciar con el compañero Pedro, es maya, profesor y creador de narrativas de vivencias mayas, así como de poemas en su lengua materna, publicados en algunas revistas, periódicos, antologías y en su sitio virtual. Ha sido también galardonado en varias ocasiones por sus propuestas en poesía y narrativa maya, y también es integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much Chimbal, no sé si lo pronuncio bien, me disculpo. Camina como hijo menor las veredas de las comunidades mayas que protegen su territorio del despojo desarrollista en la península de Yucatán. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras. Bienvenido seas, te damos el espacio, por favor. Adelante. Muchas gracias, Daisy, por esta oportunidad y agradecido por abrirnos la puerta de este diplomado que suena muy interesante y pues afortunadamente tenemos la posibilidad de platicar con ustedes en esta ocasión. Pues voy a comentar algunas cosas que se me vienen en la mente respecto a los tres términos que llaman la atención de una forma como muy fuerte en este título, las palabras lucha, resistencia y pueblos. Estas palabras que son como el cuerpo, el aliento, en maya decimos el ol, la energía de esta plática, de este trabajo, de este diplomado que hoy empieza, pues son términos que nos ha acompañado a lo largo de muchos años, por lo menos 500 años. Y nos viene en la mente ciertas preguntas. ¿Por qué tenemos que luchar? ¿Por qué existe una lucha? ¿Por qué se tiene que resistir? ¿Y por qué los pueblos tienen que estar en esta dinámica? Es curioso que a día de hoy se esté luchando y sobre todo se esté luchando por las causas por las que se hacen. ¿Cuál es el fondo de nuestra lucha? ¿O cuál es el fondo de la lucha de los pueblos originarios de Abya Yala? Pues nada menos, nada más ni nada menos que estamos luchando por cuidar, por conservar nuestra casa. Esa casa que nos vio nacer, esa casa que nos vio crecer, esa casa que vio nacer a nuestros hijos y que ha visto nacer a nuestros abuelos también, pues es una casa llena de vida, la vida de los árboles, la vida del agua, la vida de la lluvia, la vida de la tierra misma, la vida de los animales y de los pájaros. Esa casa tan nutrida de bien, de mucha cosecha, de cosecha abundante, de maíz, de frijol, de calabaza. Es una casa que nos da de comer. Es una casa que nos envuelve con su caricia, nos envuelve con su cariño. Es una casa también que nos provee de conocimientos, de sabiduría. Pero es una casa que sobre todo nos hermana. Es una casa que nos hace familia. Es una casa que nos muestra quiénes son nuestros hermanos, cómo quererlos, cómo construir con ellos, cómo trabajar con ellos. Eso es
entre otras cosas, la importancia que hay en nuestra casa. Y la verdad es que no nos ha hecho falta nada cuando estamos conscientes de la vida que tenemos en esta casa. Aquí es donde hemos conocido el maíz, es donde hemos aprendido a hacer nixtamal, a hacer masa, a hacer tortillas. Aquí es donde hemos aprendido a hacer el pozole, el atole. Es donde hemos aprendido en síntesis a comer y beber lo que esta casa tiene para nosotros, para nuestros hijos y para quienes vivimos en ella. Entonces, cuando en esta casa escuchamos además la poesía que recitan los pájaros en la mañana, cuando escuchamos cómo los animales caminan en el monte, sobre todo en esta época de sequía en donde ponen los pies sobre las hojarascas y disfrutamos ese sonido de cómo van caminando. Es una casa que tiene de todo, que tiene comida, pero que también tiene conocimiento, que tiene memoria, que tiene historia. Esa casa aprendemos a quererla desde muy pequeños, desde niños, aprendemos a tenerle cariño y comenzamos a sentir en cada uno de sus elementos a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestras abuelas, a nuestros tíos. Es así como se hace la comunidad, una comunidad en donde todos participamos por igual, en donde todos convivimos, compartimos los alimentos, pero también donde compartimos los ritos o las ceremonias que son tan importantes para alimentar nuestro espíritu, nuestra energía. Cuando hacemos aquí en Yucatán el chachac, que es un rito muy importante que se hace en estos tiempos, justamente para ir en busca de la lluvia, porque la tierra está lista para recibir las semillas, pues es un rito comunitario. Es un rito donde todos estamos invitados, invitadas, donde participamos los mayores, las mujeres, los niños, donde todos tenemos una participación en el trabajo y en el disfrute, en el encuentro y en el diálogo, en la construcción y en la memoria. Todo esto lo encontramos generosamente en esta casa. Es una casa donde la lluvia se siente, es una casa donde el sol y el calor se siente, es una casa donde la noche nos enseña sus misterios, es una casa donde los niños se alimentan de un conocimiento que se les ha negado en las universidades, de un conocimiento que ha sido satanizado desde la fe cristiana y también desde las universidades, sobre todo en los sistemas políticos y partidistas. Sin embargo, nosotros, cuando crecemos y aprendemos a querer y amar este espacio, esta casa, pues no deja de ser como muy importante para nosotros cuidarla. No deja de ser relevante para nosotros mantener esa forma de convivencia y de integralidad con ella, porque eso es lo que para nosotros representa la vida. Así lo aprendimos, así lo creemos, así lo sostenemos y así se lo enseñamos a nuestros hijos. ¿Dónde viene el problema? ¿Dónde empieza el problema? El problema es cuando otras formas de pensar, otras formas de existir, otras formas de interpretar, llegan a nuestro espacio y comienzan a derrumbar nuestra casa. El problema empieza cuando las maquinarias que desconocemos, que Occidente les llama de construcción,
llegan en nuestra casa y comienzan a destruir. Pero además llegan sin que tomen en cuenta que nosotros estamos en esa casa. Llegan sin preguntar si alguien vive en este lugar. Llegan como si llegaran en el patio trasero de su vivienda y comienzan a destruir. Somos testigos de cómo las maquinarias aplastan nuestras tortugas, nuestras hermanas tortugas. Somos testigos de cómo las tuzas mueren aplastadas por las grandes maquinarias. Somos testigos de cómo las abejas caen como gotas de lluvia, muertas frente a la fumigación de glifosato que se hace en nuestros montes, en nuestros campos. Somos testigos de cómo los insectos polinizadores, entre ellos el murciélago, que es muy importante, cae abatido frente al ataque de un desarrollo que se dice en Occidente. Entonces, cuando viene esta destrucción, cuando viene este ataque, cuando viene esta manera de atacar y de destruir nuestra casa, pues empieza esto que llamamos lucha. Entonces, la lucha que nosotros emprendemos no es una lucha caprichosa, no es una lucha porque nos gusta luchar. A nosotros no nos gusta luchar. No es nuestra vocación luchar. Nos encantaría vivir no luchando. Nos encantaría vivir disfrutando lo que nuestra casa nos provee, nos da. Lamentablemente, nos hemos visto en la necesidad de proteger nuestra casa, porque en torno a ella se sienten el tableteo, se escucha el tableteo de las maquinarias. Por eso, cuando escucho que hay una guerra en Ucrania, me imagino cómo las familias sufren cuando escuchan el tableteo de las metralletas. Es así seguramente como sufren nuestros pájaros, nuestros animales, nuestros árboles, frente al tableteo de las maquinarias del desarrollo que han llegado aquí en la península de Yucatán y en la mayoría de los pueblos originarios de Abya Yala. Es cuando nos obligamos a luchar, es cuando nos obligamos a levantarnos y decir, pues no podemos permitir que se destruya nuestra casa. Esto se plantea a Occidente como el desarrollo. Paradójicamente, se plantea como el desarrollo. El gobierno mexicano ha dicho con los proyectos que ha encabezado que el Tren Maya lo hace para librarnos de la marginación. Yo no sé si una manera de librarnos es que nos asesine a todos. Por lo visto, esto es lo que está en el plan, esto es lo que está en el camino. Todos aquellos que no comparten su idea de hacer su desarrollo son de extrema derecha. Para él solo existe una derecha y una izquierda que nosotros pensamos es falsa. En ese sentido, nos vemos obligados a defender algo que le llamamos vida, una vida integrada con la naturaleza, con el agua, con el viento y con la lluvia. Ahora sí, como decía Eduardo Galeano, ¿qué tipo de realidad es esta? Que tenemos la necesidad de defender hasta lo obvio. Se supone que la vida debe ser promovida, no defendida. Sin embargo, aquí frente a los ataques de este falso desarrollo o del desarrollismo capitalista neoliberal en el nombre de la izquierda,
pues nos tiene contra la pared, porque el sistema autoritario y casi dictatorial ha caído sobre nosotros. Hoy, frente al poder del dinero y frente a los intereses políticos, no hay cenotes que valgan, no hay cuevas que valgan, no hay selva que valga, no hay pueblos mayas que valga. Todos son de extrema derecha, todos son enemigos de la cuarta transformación o transformación de cuarta. Por eso, estos megaproyectos vienen y destruyen nuestro espacio. Esto es lo que nos ha motivado a luchar. Pero esto no es nuevo, repito, como dije al principio. Tenemos por lo menos 500 años en esta lucha y lo peor es que lo mismo que hemos empezado a defender desde hace tiempo es lo que seguimos defendiendo hasta el día de hoy. Yo no sé si son tan ingenuos que no se dan cuenta o son tan malos que quieren acabarnos. Porque además de los estudios científicos, los estudios académicos, los estudios universitarios que hoy se han presentado al gobierno para decir que este proyecto o estos megaproyectos son dañinos, son destructores, pues simplemente no le hace caso a eso. Parece que no sirve entonces lo que hace la universidad. Parece que no sirve lo que hace la ciencia. Entonces lo único que vale es la voluntad de quien tiene el bastón de mando que lamentablemente le dieron por algunos folcloristas vestidos ridículamente de indios. Es importante que tengamos en cuenta que esta lucha que empezó hace más de 500 años por nuestra vida, por conservar el espacio que nos vio nacer y crecer, pues es una lucha que ha sido constante, ha sido una resistencia constante. Aquí en la península de Yucatán, como seguramente la mayoría de ustedes saben, hubo un evento que se llamó, que se conoció como el Auto de Fe, que se hizo en el pueblo de Maní, Yucatán. Un obispo llamado Diego de Landa, que lo recordamos no por bueno, sino por malo, reunió una gran cantidad de escritos. Nos dicen algunos historiadores, entre ellos él mismo, que son alrededor de 5,000 objetos de ciencia que reunió y quemó y persiguió a los hombres de ciencia de ese tiempo, mayas, les quemó vivos o los ahorcó, porque no quería que este conocimiento siguiera, porque según él son conocimientos que promueven al demonio. Yo no sé cuál demonio sería más demonio, al que queman o al que los está quemando. Pero esto es lo que ha pasado. Y esta lucha que se ha dado, la hemos mantenido. Y lo hemos mantenido a través de la resistencia. A día de hoy, después de 500 años de soportar una falsa evangelización, después de soportar sistemas políticos de derecha y de izquierda, después de soportar la condena de la ciencia también, o el método científico, pues seguimos nosotros, para empezar, hablando nuestra lengua. Y me llama mucho la atención y agradezco haber escuchado al señor Javier Meyapetti, que empieza con unas palabras que son propias de su lengua materna, así como aquí hablamos la lengua maya. Esto hace que nuestra esperanza no decaiga. Esto hace que nuestra esperanza se mantenga. Esto es una lucha. También hemos luchado al mantener
nuestras formas de elaborar nuestra comida. Nos han bombardeado por la comida rápida, por la comida industrializada. Nos han dado plástico a comer. Sin embargo, en los pueblos preferimos la tortilla de maíz, preferimos sembrar ese maíz, cosecharlo y hacer nuestras tortillas. Es triste que hasta esto nos lo están arrebatando. A día de hoy, el sistema no le da ningún poco de vergüenza decir que el grano que más importa es el maíz. Compra maíz de otros países, pero manda en su programa nacional a sembrar arbolitos que no podemos comer y nos quitan el maíz. Así es como piensan. Y no es, creo, inocencia, sino es como dice Magdalena Gómez, es contrainsurgencia. Hay una contrainsurgencia, hay un plan de asesinar poco a poco a los pueblos indígenas. Y es curioso porque han construido una narrativa en abstracto para que no existan responsables, así como es su costumbre. Cuando a alguien dejamos de ver, ellos le llaman desaparecido, como si fuera una cuestión de magia o de naturaleza, cuando en realidad no ha desaparecido, sino se lo han robado y lo han robado sus huestes o los ha matado su Guardia Nacional. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está sucediendo y por eso nos vemos obligados a luchar. Cuando los hablantes de nuestra lengua van disminuyendo porque los matan, el sistema dice, se está perdiendo la lengua. No se pierde la lengua, están matando a sus hablantes. Pero así acostumbran decirnos, así acostumbran lanzar una narrativa como si no hubiera responsables. Esto es lo lamentable. Sin embargo, vemos en nuestros niños resistencia, nuestros niños que aprenden la lengua, nuestros niños que hablan su lengua, que hablan la lengua de mamá y de papá, que hablan la lengua de abuela y de abuelo, la lengua que les permite comunicarse con los pájaros y con los animales, esa lengua onomatopéyica que nos pone en una perfecta armonía con nuestra naturaleza. Ahí está la resistencia. Y digo que seguimos resistiendo porque las instituciones, a pesar del artículo 2 de la Constitución que se hizo en el 2001, en la que responsabiliza a las instituciones de poner traductores o poner espacios donde nos puedan entender, aún a día de hoy, las instituciones nos obligan a hablar el español porque ellos no entienden nuestro idioma. Y lo digo señalando a dos instituciones fundamentales, a las instituciones de salud y a las instituciones de justicia. Muchas veces nosotros llegamos al hospital sin poder hablar español y no encontramos a alguien que esté dispuesto a escucharnos y menos a entender nuestro idioma. Entonces, nos quedamos acostados en los pasillos del hospital porque tampoco tenemos una cama, a morirnos ahí. Y nos morimos ahí porque no entienden lo que decimos, porque no han querido entenderlo, porque se niegan a entenderlo. Pero además, para nosotros no hay medicina. No solamente no hay atención, no hay medicina.
Entonces, frente a esta situación, hay un proyecto de asesinato en contra de los pueblos originarios. Y no es de este sexenio, ha sido de hace 500 años. Los colores que sean y los bandos que sean hacen lo mismo y muchas veces un poco peor cuando dicen no somos iguales. Efectivamente son peor porque cada vez inventan mejores estrategias para acabarnos y para desaparecernos. Las instituciones de justicia son en este momento espacios de dolor y sufrimiento, espacios de sacrificio, son verdaderos mataderos, son carnicerías para nosotros. Los jueces no hablan nuestro idioma ni tienen intérpretes traductores, ni entienden el sentido que nosotros le vemos a la vida. Esas famosas frases que usan cuando vamos a poner un amparo y nos dicen, tú no tienes interés legítimo ni tienes interés jurídico. Es la primera cosa que nos dicen. Muchos de nosotros no entendemos ni siquiera qué es eso. ¿Por qué? Porque las leyes y el derecho lo concibieron desde el derecho romano, desde el derecho occidental, pero no desde nuestra perspectiva. Y nadie nos ha consultado por eso, a pesar de que tenemos un presidente que le gusta las falsas consultas. Pero las cosas importantes no se han consultado, ni las va a consultar, como ha hecho sus pseudoconsultas en torno al Tren Maya. A día de hoy estamos obligados a luchar, a resistir, porque el sistema de derecho nos tiene indefensos. El sistema de justicia no es para nosotros. Hay un control férreo de esto que llaman Estado de Derecho. La división de poderes es un chiste en este país. Y a los pueblos originarios, sencillamente, no nos abren la puerta para encontrar ni la salud ni la justicia. Y por eso nos vemos en la necesidad de luchar, de resistir y de conservar nuestro espíritu de pueblo, de un pueblo comunitario consciente de defender su propia vida. Muchas gracias. Y bueno, pues ojalá sirva este momento, estas palabras, esta participación para que podamos ir haciendo comunidad. Yo creo que nuestra esperanza está en nosotros, un poco como dice una canción que a veces se canta en los sectores populares. Solamente cuando el pueblo crea en el pueblo vamos a poder avanzar. El problema es que hemos permitido que los intereses de los partidos políticos nos lleven, nos arrollen, nos arrullen, nos engañen, nos manipulen y hasta nos han hecho darles públicamente un bastón de mando para la foto. Ese folclorismo o ese indigenismo, como dijo este compañero, es el uso político que se hace de nuestro nombre. Como en este caso, hacen un tren y le ponen de nombre Maya. Un insulto increíble para que, además de ser una burla, sea la burla más ridícula y apabullante. Muchas gracias por la oportunidad y que pues este diplomado sea de mucho provecho para todas las compañeras y compañeros que lo integran. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras. Me parece que es una descripción bien hermosa del desastre que tenemos en los diferentes territorios. Nos das un panorama de muerte, pues que ya también conocemos de alguna manera, pero que cuando lo volvemos a escuchar, pues nos volvemos a localizar, ¿no? Como en esas grandes cosas que están sucediendo a partir como de este monstruo, ¿no? Que es capitalista y que es patriarcal, que justamente tiene que ver con todas las cuestiones de desplazamientos, de violencia, de injusticias,
de criminalización, de explotación, de muerte, pues en general. Y bueno, nos queda claro con tu palabra que justamente la lucha es por nuestros territorios, por todos esos territorios que van desde el cuerpo hasta todo lo demás que se construye socialmente. Pero también es a partir de esos territorios, pues es la lucha por la vida. Entonces, muchas gracias por tu palabra.